Muy buenas noches, mis queridos y mis amados hermanos en Cristo. Dios les bendiga ricamente a todos. Una vez más, juntos de esta manera para tener nuestro estudio de la palabra de Dios. Y continuamos con nuestro estudio del profeta Joel, donde estamos estudiando, recuerde, los profetas menores. Estamos estudiando ahora mismo este profeta Joel. Una vez más, hermanos míos, quiero recordarles, siempre les estoy recordando esto, que cada miércoles, días como hoy, para el estudio de la palabra de Dios, como solíamos hacer en la iglesia, no me gusta hablar así como del pasado, porque parecería como que eso era lo que ya no volverá. No, nada de eso. Sino, sí, como solemos hacer cuando teníamos la bendición de juntarnos. Teníamos un tiempo de oración previo al estudio bíblico. Así que siempre, y los hermanos, cuando usted vaya, por ejemplo, a la iglesia el domingo, como nos estamos juntando el domingo, los domingos, entonces chequee cualquier petición de oración que hay en el mural, peticiones de oración que usted sabe ya propios de la iglesia, peticiones de hermanos particulares, en fin. Hay tantas cosas por las que orar por nuestra nación, por esta situación por la que estamos atravesando, orar por el mundo entero, orar para que el Señor en su gracia, en su misericordia, permita que estas cosas puedan ir pasando en el tiempo que Dios quiere, en la medida que Dios desea, y que nosotros seamos también cautos, que seamos sabios, que seamos prudentes en todo lo que hacemos, porque es una manera de nosotros aportar nuestro grano de arena. Aquí es más que un grano de arena, un poquito más, para que ayudemos a que estas cosas pasen y que cuando Dios permita que salgamos de esto, la grandísima mayoría podamos estar bien con la gracia de Dios. Así que oremos por todo esto, hermanos míos. Bien, les invito a que abramos la palabra de Dios ahora al libro de Joel, el capítulo número 2. Libro de Joel, del profeta Joel, el capítulo número 2, y vamos a leer los versículos 1 al 3, solamente hasta ahora. Capítulo número 2, libro de Joel, y versículos 1 al 3. Permítame leer esta porción de la Escritura y luego tendremos un momento de oración. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Versículo 3. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias en esta noche por la bendición que nos permites de una vez más, Señor, abrir tu palabra. Ayúdanos, Señor bendito, por tu Santo Espíritu a entenderla, a comprenderla, a saber lo que tú quieres decirnos, lo que tú quieres darnos, Señor. Que esto sirva de edificación para nuestras vidas. Mira este libro que estamos, Señor, estudiando, objeto de estudio ahora. Oramos, Padre, para que las enseñanzas que contiene este libro de Joel, estas profecías que fueron para el momento en que el profeta vivía, una parte de ella, pero otra parte, Señor, que se ha venido cumpliendo a través del desarrollo de la historia. Gracias a Dios del cielo, porque cada una de estas cosas nos animan, nos dan fortaleza, y ellas, Señor, van confirmando lo que tú vas diciendo y cómo ha de cumplirse cada cosa que tú dices. Danos buen entendimiento, Dios del cielo. Danos
inteligencia y sabiduría espiritual para comprender todo. Bendícenos, Señor, y dirígenos. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, habíamos visto ya la primera parte del libro de Joel y terminamos de ver algunos aspectos de el día de Jehová. Como les había dicho ya que el tema del libro es el día de Jehová, porque lo que habla Joel, todo va dirigido a lo que ha de acontecer ese día. Algunos han dicho que el tema es, e inclusive han puesto a Joel como el profeta del Pentecostés. Y pudiéramos decir, pero que no es básicamente, porque la profecía, como vamos a ver hoy, acerca del Pentecostés, el capítulo 2 y el versículo 28, donde vamos a entrar hoy, no hablaba específicamente, esa profecía no fue dicha específicamente para el día del Pentecostés. Ya, pero más adelante vamos a hablar de eso. Entonces, algunos le han dicho sí, el profeta del Pentecostés, pero realmente más bien el tema del libro no es el Pentecostés, si miramos el contenido completo, sino que el tema necesariamente tiene que ser el día de Jehová, porque eso es lo que se pone de manifiesto y eso es lo que se ve en el libro entero en términos de los eventos del porvenir, de los eventos escatológicos futuros, de la gran tribulación, ese día de Jehová, día final, donde Dios va a hacer lo que Él sabe que tiene que hacer y donde va a terminar ya definitivamente todas las cosas que los hombres hacen creyendo que son los que gobiernan el mundo, creyendo que pueden hacer y deshacer, como solemos decir, y que son ellos, que son los hombres, los que determinan las cosas y no Dios. En ese día final, ese día de Jehová, ese día del Señor, Dios entonces va a tomar las riendas definitivamente para decir, yo soy el que soy, porque ese es su nombre, ¿verdad? Como lo vemos en el Antiguo Testamento. Bien, habíamos visto entonces en segundo lugar esta parte de la advertencia a la nación. Bueno, perdón, ¿verdad? Antes vimos 5 aspectos que no lo voy a decir, 5 aspectos que son a los que se refiere el día del Señor o el día de Jehová, y vimos 5 aspectos, 5 cosas que se refería a eso, y que el día del Señor, el día de Jehová, no era necesariamente ese día que Joel estaba diciendo al pueblo de Dios representado en Judá, y él le decía, el profeta le dice al pueblo lo que va a pasar, lo que va a suceder y cómo va la nación a ser devastada, cómo va a ser destruida por el ejército de langostas que tiene, y que esto era un anuncio. Estas langostas, estos animalitos, no era más que una manera de Dios decirle, así va a venir un ejército real, de hombres reales que van a acabar con la nación. Y así sucedió, así pasó. Y vimos entonces 5 cosas muy importantes acerca del día de Jehová o el día del Señor. Entonces dijimos, empecé a mencionarle nuestro segundo punto, que tiene que ver de la advertencia a la nación de que los ejércitos enemigos vendrían como esa gran plaga de langosta, dejando muerte y dejando destrucción. Y habíamos dicho que vamos a cubrir aquí en esta parte, en este tramo, capítulo 2 completo y los primeros 8 versículos del capítulo número 3, para ver entonces nuestra tercera parte a partir del versículo 9 de capítulo 3 y hasta el versículo 21. Aquí entonces vamos a ver en esta advertencia que el Señor está haciendo, en este capítulo 2, hay 3 aspectos importantes que son los que vamos a ir mirando. Desde el versículo 1, aunque dijimos que, bueno, desde el versículo 1 y hasta el capítulo y hasta el versículo 11, vamos a encontrar aquí una descripción de lo que será el día de Jehová. El día de Jehová. Por eso empezamos leyendo lo que dice el versículo número 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano.
Es decir, Dios está anunciando eso. Es lo primero entonces, se describe de cómo será ese día de Jehová. Y en estos primeros 11 versículos vamos a mirar esto entonces. En una segunda parte, versículos 12 hasta el versículo 27, vamos a ver también que se pone de manifiesto la misericordia de Dios. Se anuncia la prosperidad del pueblo de Dios. Creo que les he dicho, hermanos, ya varias veces que hay pasajes bíblicos que son tan hermosos, tan preciosos para nosotros cuando los leemos acerca de la misericordia de Dios. Toda escritura que hable acerca de la misericordia de Dios hacia nosotros, hacia este mundo, hacia su iglesia o hacia una nación como el pueblo de Israel, cada vez que se habla de este tema es algo maravilloso. Porque Dios siempre está dispuesto a derramar su misericordia, su gracia, su benevolencia sobre cada uno de nosotros. Y en esta parte, en esta segunda parte aquí de los versículos 12 al 27, eso es lo que encontramos. La parte número 3 de este capítulo número 2, y para ver entonces el resto del capítulo y hasta el versículo número 8, encontramos entonces el especial derramamiento del Espíritu Santo. Y esos son los tres aspectos que vamos a ver en este capítulo número 2 y hasta el versículo 8 del siguiente capítulo 3. Miremos primero, ya les había dicho les di un adelantito acerca del reino, de la venida del Espíritu Santo, y que no era una profecía que estaba diciendo Joel para el momento de Joel o para el momento del Pentecostés específicamente, cuando él está hablando y cuando habla también el apóstol Pedro. Pero vamos a llegar hasta allá, ¿verdad? En esta noche, mirando esos temas. Miremos entonces lo primero que acabamos de mencionarle, y la parte número 1 de este capítulo 2 dijimos que describe lo que será el día de Jehová, que dice la palabra de Dios que se aproximaba y que estaba próximo a llegar. Entonces, en estos primeros 11 versículos, leímos versículos 1 al 3, ¿y qué diríamos que es una continuación, por lo que dice, verdad? Es una continuación del capítulo número 1, una continuación del capítulo 1, que habla acerca de la descripción de lo que Dios, o de lo que ha dicho Joel, que será el día de Jehová. La cantidad de langostas era tan grande, lo que dice la palabra de Dios, que parecía una gran nube que iba a oscurecer el sol. Y es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, como si pareciese un eclipse solar. Leo el versículo número 2 para que notemos qué es lo que dice la palabra de Dios. Ese día de Jehová dice que será día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Es decir, está diciendo Joel aquí que este día, por eso dijimos que es una descripción, ¿verdad? Una descripción de lo que va a ser, de lo que ha dicho Joel, del día de Jehová, del día del Señor. Entonces, note que lo que dice que de gran tinieblas, de oscuridad, de nube, de sombra, y todo esto lo que nos parece a nosotros, lo que a partir de una época determinada ya se descubrió como un eclipse, en este caso solar, y donde todo va a estar oscurecido. Y recuerde la imagen que está utilizando aquí Joel para decirle a la nación lo que le va a pasar. Estas langostas solamente son un ejemplo de lo que más adelante va a suceder con la nación
por su desobediencia delante de Dios. Algunos autores opinan que la plaga de langosta podía referirse en su forma, como habíamos visto en el capítulo 1, de oruga, de saltón, de revoltón, de langosta. Algunos autores están mirando, ¿verdad?, esto como si simbolizara las potencias que sucesivamente, o los países que sucesivamente iban a invadir, que iban a devastar la nación, en el caso específico de Judá. Ya habíamos visto en el libro de Oseas todos estos asuntos de cuando la nación fue invadida y fueron llevados cautivos. Entonces hablamos de Babilonia, por ejemplo, y hablamos de Persia. Aquí se añade Grecia y Roma, que fueron las naciones que habían devastado, que habían entrado a Israel y habían acabado con ellos. Desde el principio hasta por lo menos los tiempos bíblicos y hasta donde sabemos, al año 70 y un poquito más para acá, más adelante, año 70, ¿verdad?, cuando se fue la destrucción del templo, 70 después de Cristo. Y lo que él está diciendo, Joel, que probablemente, ¿verdad?, eso algunos autores entienden que pudiera ser así. Pero otros, como ya habíamos dicho, ya lo que nosotros nos adherimos, también como ya habíamos, ¿verdad?, mencionado, y que creemos que la interpretación más correcta, obviamente, que se refiere a los acontecimientos del futuro que están narrados también en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, el capítulo 9, donde se narran los juicios de las trompetas, que probablemente en este punto específico que dice aquí la palabra de Dios, esté mucho de esta profecía de Joel. Es decir, que todo esto lo podemos mirar desde un punto de vista y de otro, pero nos vamos a la interpretación que más, la que más se ajusta al contexto, digamos, al contexto universal del libro completo. ¿Ok? Porque no nos podemos quedar, recuerde que no nos podemos quedar en un puntito y quedarnos específicos en una parte. Si nos quedamos ahí, entonces vamos a tener un problema para la interpretación. Ahora, cuando abrimos el abanico, nos damos cuenta, y mirando todo el libro, entonces nos damos cuenta de qué está hablando realmente Joel. Los versículos, esto básicamente que acabamos de decir, es lo que habla el capítulo 2 y los primeros 11 versículos. Ahora, capítulo 2, ¿dónde estamos? Y versículos 12 y hasta el versículo 24, Joel también anuncia una prosperidad, como habíamos dicho previamente. Permítame leerles desde el versículo 12 y unos versículos adelante. Debiéramos ir leyendo todo el libro, ¿verdad? Leyendo todos los versículos para que pudiéramos tomar el contexto completo de lo que Dios nos está diciendo. Pero el tiempo a veces no nos ayuda con esto. Versículo 12 dice: por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y dice el versículo 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Que Dios va a traer, Dios quiere traer prosperidad. Ahora, tal prosperidad tenía que empezar con un llamado al arrepentimiento. Recuerda una cosa, mi amigo y mi querido hermano. No podemos nosotros ser prosperados en términos espirituales, y estoy hablando como creyente en Cristo. No podemos, un creyente no puede ser prosperado
si sabe que no anda bien delante de Dios, si sabe que su vida no está bien delante de Dios, y no se arrepiente de su vida que lleva, de una vida un tanto desordenada en términos espirituales, entonces, lo primero que tiene que hacer para que empiece la bendición de Dios, empieza con el arrepentimiento. Ese es un principio bíblico, inclusive dicho para la salvación. Yo no puedo tener la bendición de la salvación si yo no empiezo con arrepentirme de mis pecados y pedirle a Dios que salve mi alma. O sea, la salvación empieza ahí. La bendición de la salvación, la bendición de ser participantes de la gracia de Dios, de ser participantes de la misericordia de Dios. ¿Sabe dónde empieza? Con o en el arrepentimiento. Y por eso es que Dios, el profeta aquí está anunciando que Dios está llamando al pueblo a que busque de su misericordia. A que busque. Versículos 12 y 13 que ya leímos otra vez, les leo, dice la palabra de Dios. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Qué dice? Conviértete, conviértase. Rasguen sus corazones y no sus vestidos. Conviértanse a Jehová, su Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Lo primero que Dios tiene que hacer entonces cuando quiere Dios bendecirnos, a lo primero que Dios nos llama es al arrepentimiento. Eso es así. Y recuerde que incluso en nuestras mismas relaciones interpersonales, iniciemos o empecemos en el hogar, cuando el hijo es medio rebelde, cuando el hijo desobedece, cuando el hijo no se sujeta, no se somete, que papá tiene que alarle la soga, como decimos, apretarle la tuerca, como decimos. Cuando papá hace eso, ¿qué es lo que le está diciendo al muchacho? Mira, mijo, tú no vas bien, no estás bien. Tú tienes que deponer esa actitud negativa que tú tienes hacia tus padres o una actitud negativa en el sentido que es en el hogar. Eso hay que arreglarlo, mi hijo. ¿Qué tiene que hacer el hijo? Ir donde su papá y pedirle perdón. Y decirle, papá, mamá, perdónenme, es verdad, yo reconozco que he sido muy rebelde delante de ustedes, delante de Dios en primer lugar. Le pido que me perdonen. Y a partir de ahí, las cosas empiezan a arreglarse. Y lo mismo con una situación con un amigo, con algún familiar. ¿Dónde empieza la bendición? Cuando venimos a Dios en arrepentimiento. Y por eso dice la palabra de Dios que el Señor está haciendo esto. ¿Ok? Ahora, es una realidad y es una verdad que ese arrepentimiento es la llave que abre la bendición de Dios. Cuando me arrepiento y cuando vengo delante de Dios, esa es la llave. Mire lo que dice el versículo 18. Demos un brinquito al versículo 18 que dice la palabra de Dios. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Mire, no hay pecador que venga a Dios y Dios no le perdone. No hay hijo de Dios que haya cometido la peor falta y viene humillado delante de Dios y no lo perdonará. ¿Sabe qué es lo que dice David? Después de que había cometido un pecado horrendo delante de Dios, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No lo desprecia. Al corazón contrito y humillado. No al corazón rebelde, no al corazón orgulloso, no al corazón soberbio. No, al que se humilla. Por eso la palabra de Dios habla tanto acerca de eso. Que el que se humilla, Dios lo exalta. Eso es ser bendecido. Y eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Y uno sigue leyendo todos los
a partir del versículo 18 y lo que va diciendo la palabra de Dios y qué es lo que el Señor va haciendo. Note qué es lo que dice la palabra de Dios. Si vaya conmigo, si tiene su Biblia en las manos, el versículo 19 dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Versículo 21, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Versículo 22, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Versículo 23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Y si seguimos leyendo todavía hasta el versículo 27, vamos a encontrar tantas cosas emanadas de ese arrepentimiento. Por eso decimos que el arrepentimiento es la llave para abrir la misericordia y la bendición de Dios. Dios va a tener compasión y va a perdonar. Por eso dice que los árboles van a empezar a dar frutos, que habrá abundante lluvia. Recuerde que no solamente fue la langosta lo que dañó la tierra, sino también la terrible sequía que había. Ahora Dios dice, yo voy a enviar la lluvia y va a crecer el pasto que fue devorado por la sequía y por las langostas. Todo va a reverdecer. Y esa es la bendición de Dios. Pero si venimos a Dios en arrepentimiento. En arrepentimiento. Versículos 25 al 27, allí encontramos las promesas incomparables de Dios. Permítame leerle algo de lo que dice allí la palabra de Dios, porque son citas bíblicas que, a pesar de que el tiempo es corto, ¿verdad? Pero es bueno leerlo. Dice la palabra de Dios, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Una y otra vez dice el Señor, el pueblo no será avergonzado, mi pueblo, porque yo estoy ahí en medio de ellos. Pero todo esto debe ser precedido. Debe existir una experiencia previa con Dios, y es el hecho de venir en arrepentimiento delante del Señor. Mire, sé que no somos santos, per se lo que la palabra de Dios dice que es un santo. No lo somos, ni usted ni yo. Pero Dios nos dice, mis hermanos, que debiéramos ser individuos que como siervos y siervas de Dios debemos tener un perfil espiritual cristiano definido. En la medida que yo tengo ese perfil definido, yo me enfoco en la dirección que Dios quiere que yo camine. Y cuando hago eso, Dios camina conmigo. Debo decir que yo soy el que debe caminar con Dios, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando Dios habla acerca de Noé, es que él caminó con Dios. Habla de Enoc y es que él caminó con Dios. Pero Dios camina con nosotros también. Es cierto. Dios no nos deja, Dios no nos abandona, Dios está con nosotros. De modo que la palabra de Dios lo que va diciendo es el hecho de que la bendición de Dios viene porque sus promesas son incomparables. Sus bendiciones son incomparables.
arribamos al versículo 28 y hasta el versículo 8 del capítulo número 3. Y nos vamos a detener aquí en esta parte del derramamiento del Espíritu Santo, porque es una profecía que ha sido muy mal manejada, muy mal interpretada. Déjeme leerle el versículo 28, dice la palabra de Dios: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Note que hay aquí unas partes importantes que debemos aclarar. Hay tantas denominaciones, muchas denominaciones, y a veces cada denominación quiere hacer una interpretación de la palabra de Dios. Nosotros somos bautistas y no dejamos de ser una denominación para no sacarnos del montón. Pero nos gusta estudiar la palabra de Dios lo más concienzudamente posible para no salirnos demasiado. Al contrario, a veces lo que somos es casi hasta extremistas en puntos doctrinales, pero es precisamente por ese celo de no estar abriendo muchos aspectos y quedarnos con la esencia de lo que Dios dijo. Y uno de esos puntos es aquí, ese derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, y que más adelante vamos a mirar de lo que dijo el apóstol Pedro, y que a partir de ahí medio se ha malinterpretado algunos aspectos de esto que dice la palabra de Dios. Ya habíamos dicho que esta profecía es específicamente para el reino milenial. Específicamente. Note bien, decíamos hace un momentito que no era eminentemente una profecía que estaba diciendo Joel para sus días, o en el caso de que Pedro utilizó el pasaje bíblico de Joel capítulo 2, y no está diciendo la palabra de Dios que en los dos casos que se mencionan en el inicio con Joel y después con el apóstol Pedro, no era una profecía específica ni para el tiempo de Joel ni para el Pentecostés, sino una profecía específica para el tiempo del milenio. Pero vamos a mirar algunas cosas para que podamos aclarar las cosas. Trasladémonos por un momentito al libro de los Hechos, el capítulo número 2. Libro de los Hechos, capítulo número 2, y allí leeremos algunos versículos a partir de los versículos que nos interesan. Versículo 16, capítulo 2, versículo 16 del libro de los Hechos, dice la palabra de Dios. Leamos 16 y 17. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, verso 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Si seguimos leyendo hasta versículo 21, donde habla el apóstol Pedro acerca de esta profecía. Pedro no estaba diciendo que ese derramamiento del Espíritu Santo, como profecía de Joel, no era específicamente para esa ocasión. Es decir, Pedro no está diciendo, eso que dijo Joel era para que se cumpliera el día de hoy. No, no es eso lo que está diciendo, sino una muestra de lo que sería para el futuro, para el tiempo del milenio. Entonces, más adelante vamos a mirar, pero déjeme decirle esto ahora.
Cuando la palabra de Dios, y por ejemplo, leemos en el Evangelio según San Mateo, que menciona mucho, y cuando se cumplía una profecía, básicamente del libro de Isaías, y ya miramos algunas citas también del libro de Oseas que vimos anteriormente, y que fueron citas puntuales, profecías puntuales para el momento, y eso sí era para ese momento. Profecías que se tenían que cumplir en la vida del Señor Jesucristo. Y cuando el evangelista Mateo menciona alguna profecía, siempre dice, como fue dicho por el profeta Isaías, que tal y tal y tal cosa, como fue dicho por el profeta tal, que tal y tal y tal cosa, y decía literalmente que se estaba cumpliendo eso allí. No es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Pedro no está diciendo que esa profecía se está cumpliendo ahí. Pedro dice, note qué es lo que dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En fin. O sea, no está diciendo Pedro, esa profecía se está cumpliendo, esa profecía fue dicha para esta ocasión. No es lo que dice aquí. Entonces, es como si Pedro dijera que esta profecía la estamos tomando en el sentido de lo que había dicho Joel respecto a lo que era el derramamiento del Espíritu Santo, pero como una muestra. Entonces, tenemos que tomar esta profecía en el mismo sentido que la palabra de Dios nos habla y que ya miramos, y fue mucho de lo que casi una buena parte de lo que dijimos en el estudio pasado sobre el día de Jehová. ¿En qué sentido? El derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés señalaba el principio de la era mesiánica. En cierta forma, el principio de la era mesiánica empieza con el nacimiento del Señor Jesucristo, por supuesto. Obviamente que sí. Pero esta es una confirmación de que Dios estaba levantando la iglesia y que empezaba una relación de Dios con los hombres de otra manera a través de la gracia de Dios. No como en el Antiguo Testamento, que éramos regidos por una ley, o que el pueblo era regido por una ley. Ahora no. Ahora somos regidos por otra cosa, u otras cosas. Y uno de esos aspectos es el hecho de que ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. Es una manera de Dios decirnos que ahora vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? No era como trabaja en el Nuevo Testamento. No estaba el Espíritu Santo en el creyente. No estaba con ellos, pero no en ellos. Ahora dice la palabra de Dios que somos templo del Espíritu Santo los que nos hemos convertido al Señor Jesucristo. Cuando les explicaba la semana pasada lo que implicaba el día de Jehová, y habíamos dicho que el día de Jehová era tanto presente como futuro, en el sentido de que cuando sucediera lo que Dios iba a hacer con el asunto de las langostas, ese era el día de Jehová, porque estaba Dios haciendo un juicio. Más adelante, cuando llegaran los ejércitos reales, los enemigos del pueblo, las naciones que vendrían a ocupar, a invadir la nación de Israel, entonces, cuando eso se cumpliera, porque Dios lo había dicho, entonces ese también sería el día de Jehová. De igual manera, el día de Jehová en el futuro, los eventos escatológicos futuros, de cuando venga la semana 70 de lo que dice Daniel, capítulo 9, y veamos, ya se supone, no se supone, estoy diciendo es un decir, semana 69 que terminó con la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Allí terminó, allí concluyó, digamos, la semana 69. Si queremos darle un poquito más de extensión, aunque proféticamente se supone que hasta ahí,
y queremos darle un poquito más de extensión hasta la muerte del Señor Jesucristo. Allí se abre ese período que estamos viviendo ahora que se llama período de la gracia. Se abre ese paréntesis que se llama ese período de la gracia en el que estamos viviendo ahora. Y hasta que el Señor Jesucristo venga por la iglesia, que no es la venida de Cristo, recuerde eso, La venida del Señor Jesucristo tiene dos aspectos. Primero, el rapto de la iglesia, que el Señor no viene hasta la tierra, sino que nos quedamos en las nubes, hasta ahí llega el Señor y allí nos recibe el Señor. Resucitan primero los muertos, luego los que viven, luego los que están vivos, nos reunimos y dice la palabra, y así estaremos siempre con el Señor. Allí entonces empieza una serie de eventos en el cielo con el tribunal de Cristo para los creyentes, y aquí en la tierra está entonces el inicio de esa semana 70, que es la gran tribulación, 3 años y medio y 3 años y medio. En fin. Entonces, todo eso es el día de Jehová. Cuando empiece aquello, ese es el día de Jehová. Ahora, de igual manera también el derramamiento del Espíritu Santo, cuando acontece en el libro de los Hechos, como se narra allí, entonces es precisamente una muestra, porque también aquí es el derramamiento, sí, del Espíritu Santo, como sucedió con el día de Jehová en un momento y en otro momento. Y Dios quiso hacerlo en este caso del derramamiento del Espíritu Santo el día del Pentecostés. Entonces, dejemos definido que el día del Pentecostés, ese día no era propiamente el cumplimiento específico de la profecía de Joel sobre ese derramamiento del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, el día de Jehová, como mencionábamos, ¿verdad?, da comienzo a la gran tribulación. Después de la tribulación, entonces, el reino milenial, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez ya definitivamente a la tierra, la segunda fase o segunda parte de su venida. ¿Ok? El versículo 28 que leímos de Joel capítulo 2 y que dice, después de esto, así inicia el versículo de Joel capítulo 2. El versículo 28, perdón, de Joel capítulo 2. Y cuando él dice, después de esto, está especificando un tiempo determinado. O sea, Joel tiene en la mente que hay un tiempo determinado cuando dice él después de esto. Y ese después de esto, entonces, no coincide cronológicamente con lo que ha de suceder o con lo que sucedió en el momento, en el día del Pentecostés. ¿De acuerdo? Es decir, esta profecía se va a cumplir, o sea, el derramamiento del Espíritu Santo, el día del Señor. ¿Y a eso que se refiere Joel entonces? Después de esto. Es como si Pedro diría, esto es como aquello o similar a lo que había dicho Joel. Es como lo que va a tener lugar en el día del Señor, como lo está explicando Joel. Eso es lo que Pedro está diciendo. Ahora, déjenme decirle 3 cosas más y terminar con estos 3 puntos que son importantes para que tomemos un poquito el contexto real que tenemos allí y también el contexto situacional de lo que ocurrió el día del Pentecostés. Y tenemos que notar eso. Primero, los oyentes de Pedro eran judíos que conocían la profecía. ¿De acuerdo? Conocían la profecía. Si ellos, que se supone que eran conocedores de la profecía, recuerde que cuando nosotros miramos lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, lo que dice la palabra de Dios es que venían de que habían medos, que habían persos, que habían de diferentes lugares. Es decir, eran personas que habían venido a celebrar de los diferentes lugares, donde quiera que habían judíos. El judío era muy celoso de esas fiestas que le
que tenían esa relación con Dios. Los judíos son muy celosos de esos aspectos espirituales. Y el Pentecostés era una fiesta que se celebraba. Entonces, estas personas que vienen son judíos, no son gentiles. Los que están allí no son gentiles simplemente, no son judíos, conocen el asunto de la profecía de Joel. Porque eran libros que sí se podían leer, eran pergaminos que se tenían y que se manejaban, que la gente los conocía. En segundo lugar, Joel dice sobre toda carne, para hablar en términos universales. Pero lo que leemos en la palabra de Dios, hermano, era que habían allí como unos 3,000 personas. Entonces, allí no estaba toda carne, allí no estaba todo el mundo. Y eso es importante también, que miremos en todo el contexto, ¿verdad? De lo que está diciendo Pedro. En tercer lugar, Pedro usa la profecía de Joel como argumento para responderle a quienes se burlaban. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que cuando cayó el Espíritu Santo empezaron a hablar en diferentes lenguas. Y ahí es que menciona a los, y aquí, ¿verdad? Poner hacer la salvedad, hacer la acotación, de que no eran lenguas ininteligibles. Eran lenguas, cada quien hablaba en el idioma en que estaba viviendo, donde vivía. Ese era el lenguaje que hablaba, era la lengua que hablaba. Entonces, allí todo el mundo empezó a hablar la lengua que conocía. No era una lengua atrás, no era un lenguaje raro que nadie sabía. Ricachá, sama, raya, no, nada de esas cosas. No. Eran idiomas. La palabra griega glosa, como aparece allí. Idioma que usted y yo, idiomas que hablamos, lenguas humanas, que nosotros podemos hablar. Entonces Pedro está hablando acerca de, y toma ese argumento para decirle a aquellas personas, esto que ustedes están mirando es parecido, se compara, y es una enseñanza que Dios está dando, como hizo con Joel. Así está pasando en este día. No que se está cumpliendo esa profecía que fue dicha para este día, para esta hora, para este momento, no, sino que, como dijo Joel, aquí hay una muestra de lo que va a suceder, de lo que va a pasar, aquí hay una muestra. Entonces, Pedro lo que está haciendo es tomando ese argumento para hablarle a la gente que está allí, porque lo que lo están es confundiendo con personas ebrias. Estos individuos están ebrios. Antes de venir parece que bebieron. ¿Cuántas botellas de vino se habrán tomado antes de venir a celebrar a la fiesta? Y vinieron borrachos. Y Pedro le dice, no es que están borrachos. No es que están borrachos. Y toma la profecía de Joel para decirle a aquellas personas, para responderle a aquellas personas, ¿qué es lo que está sucediendo? Tengan en cuenta que lo que está pasando aquí es parte de lo que había dicho Joel, es una muestra de lo que Joel había profetizado. Esto es importante, hermanos míos, que lo tomemos así y que lo miremos desde este punto de vista, porque, como ustedes se dan cuenta, vamos mirando que tiene, digamos aquí, toda la lógica espiritual, para utilizar una frase extraña. Pero es así, es cierto. Cuando miramos todo, nos damos cuenta que es cierto. De tal manera que el día del Pentecostés, mis queridos hermanos, recuerde, no se cumplió, no fue dicha la profecía del derramamiento del Espíritu Santo de Joel, capítulo 2, versículo 28, no fue dada, no fue dicha para que se cumpliese específicamente, dicha específicamente para el día del Pentecostés. No fue así. Una muestra solamente que quiso utilizar Pedro como argumento con aquellos que se burlaban para decir, esta es una muestra de lo que va a ocurrir, de lo que Dios va a hacer en el futuro
cuando Dios gobierne todo, cuando Dios tenga todo en sus manos y Él sea el que controle todo. Allí, eso sí se va a poner de manifiesto. Espero que estemos siendo edificados, mis queridos hermanos, con estos estudios y entonces miraremos, nos queda todavía la parte número 3 de la visión futura a través de los siglos del día del Señor. Y eso vamos a verlo entonces, que es nuestro punto número 3, lo vamos a mirar en la próxima y terminar entonces con este estudio de Joel. Así que les invito a que lean ese capítulo número 3 para el miércoles que viene y así tengamos un poquito más de dominio de los temas que vamos a hablar. Y si nos da tiempo, entonces vamos a introducir nuestro siguiente libro aquí en los libros de los profetas menores. Terminemos en un momentito de oración. Padre, gracias por tu palabra en esta noche. Oro en el nombre de Cristo que bendigas a cada uno de tus hijos, Señor, a cada creyente, Padre. Danos buen entendimiento, Señor, porque sabemos que estas cosas no son a veces fáciles de comprender y sobre todo porque tenemos una enseñanza que hemos vivido a través de los años, a veces buena y a veces no tan buena, y que hemos sido invadidos en tantas ocasiones por tanta enseñanza que no es la mejor, y esa es la que guardamos, y esa es hasta la que creemos, hasta que no nos disponemos a estudiar tu palabra con un poco más de seriedad. Te pido de tu bendición, de tu gracia. Bendice a mis hermanos, Señor. Guárdales y cuídales. Te damos las gracias en todo en el nombre de Cristo. Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, y nos vemos, Dios mediante. Sí puedo decir que nos vemos el próximo domingo.